Me llamo Iván, y durante unos meses viví en Tepito. No porque quisiera, sino porque la situación económica me obligó. Un amigo me rentó un cuarto dentro de una vecindad vieja, que se levantaba como un bloque gris, entre calles estrechas y llenas de ruido. El cuarto era pequeño. Apenas cabía una cama individual, una mesa y un ropero maltratado, pero yo estaba agradecido de tener donde dormir. Lo que nunca imaginé fue que ese lugar me iba a dejar cicatrices que todavía me pesan cuando cierro los ojos. La vecindad tenía un pasillo largo que olía a humedad y fritanga. Siempre había gente afuera, algunos tomando, otros discutiendo, niños corriendo sin importar la hora. Desde el primer día noté que todos me miraban como si no perteneciera. No era raro que me estudiaran de pies a cabeza, pero lo que me incomodaba era la forma en que bajaban la voz cuando yo pasaba, como si supieran algo que yo no. La primera semana todo marchó más o menos normal. Trabajaba de madrugada, descargando mercancía en la Merced, y regresaba a dormir de día. Pero pronto empecé a notar cosas raras. A veces, cuando llegaba cansado y me acostaba, escuchaba pasos en el pasillo, pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Pero al asomarme no había nadie. Otras veces, los golpes en las puertas eran tan fuertes que todos salíamos a ver qué pasaba, pero nunca se encontraba a nadie. Y lo más extraño es que los vecinos parecían no darle importancia, como si estuvieran acostumbrados. Una noche me despertó el llanto de un niño. Venía del patio central, un sollozo bajito, lastimero. Me asomé por la ventana y lo vi. Era un niño sentado en el centro del patio, con la cara escondida entre las rodillas. Lo raro fue que no lo reconocí. En la vecindad todos los niños jugaban en el día. Ya me sabía sus caras, pero ese no era ninguno de ellos. Dudé un momento, pero decidí salir. Cuando llegué al patio ya no estaba, ni rastro de él, solo un charco de agua que desapareció frente a mis ojos. Después de eso empecé a dormir mal. Siempre sentía que alguien me observaba. Los espejos del cuarto, que estaban pegados en el ropero, reflejaban sombras que no se correspondían conmigo. Más de una vez juré ver a alguien parado detrás de mí, pero al girar, solo encontraba el cuarto vacío. Trataba de convencerme de que era el cansancio, aunque cada vez me costaba más creerlo. Una madrugada, al regresar del trabajo, encontré la puerta del cuarto entreabierta. Estaba seguro de haberla dejado cerrada. La empujé despacio, y lo primero que vi fue el ropero abierto. Dentro había ropa que no era mía, ropa vieja, casi deshecha, y en una esquina del piso, una muñeca sin ojos. Sentí un escalofrío que me paralizó. Recogí la muñeca con miedo, y la dejé en el pasillo, pensando que algún niño la había metido ahí. Pero al volver al cuarto estaba de nuevo sobre la cama. Fui a hablar con mi amigo que me rentaba, y lo único que me dijo fue: aguántate, no hagas caso, todos pasamos por lo mismo. Y después, evitó seguir el tema. Esa respuesta me dejó peor, como si la vecindad tuviera un secreto que nadie quería contar, como si todos supieran que ahí había algo, pero preferían callar. Lo que terminó por quebrarme fue una noche de tormenta, cuando me quedé dormido de puro cansancio, y desperté porque sentí que alguien respiraba cerca de mi oído. Abrí los ojos y vi, reflejada en el espejo del ropero, la figura de una mujer parada junto a mi cama, alta, con el cabello pegado al rostro. No alcancé a verla directamente porque cuando giré ya no había nada, pero en el espejo seguía su silueta quieta, mirándome. Me levanté de golpe y salí al pasillo, pero nadie me creyó. Todos seguían su vida como si yo estuviera inventando. Esa noche decidí que tenía que salir de ahí, aunque no tuviera a dónde ir, aunque no pudiera pagar otra renta, lo que fuera, pero no iba a quedarme un día más. Salí caminando por esas calles sin saber muy bien qué estaba buscando, pero con la sensación de que algo no estaba bien. Las casas parecían todas iguales, algunas con pintura descascarada, y otras con cortinas gruesas que no dejaban ver nada hacia adentro. Lo raro era que cada vez que intentaba doblar en una esquina para salir a una avenida más transitada, volvía a aparecer en la misma calle, como si estuviera dando vueltas en un círculo, solo que juraría que no repetía los mismos pasos. Unos tipos en moto pasaron a toda velocidad, se me quedaron viendo, y uno de ellos gritó algo que no entendí bien,
pero sentí que iba dirigido a mí. No quise responder ni dar señales de nerviosismo. Seguí avanzando con la mirada al frente, apretando el celular en el bolsillo, por si necesitaba llamar a alguien, aunque la verdad dudaba que en ese momento alguien pudiera ayudarme. A lo lejos vi un pequeño puesto con luces tenues. Vendían comida, pero al acercarme me di cuenta de que no había nadie atendiendo. Las ollas estaban puestas como si recién las hubieran usado. El vapor todavía salía de una de ellas. Sin embargo, no se escuchaba ningún ruido de gente alrededor, ningún cliente, ningún vendedor. Era como si hubieran abandonado el lugar en cuestión de segundos. Decidí acelerar el paso, pero lo más extraño fue que, al doblar otra esquina, volví a ver el mismo puesto, con las mismas ollas y el mismo vapor saliendo. Me quedé helado. Entendí que no era coincidencia, algo me estaba regresando siempre al mismo punto. Traté de mantener la calma, aunque el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Entonces escuché pasos detrás de mí, pasos lentos pero firmes. Volteé de reojo, y vi a una mujer parada en medio de la calle. Tenía el cabello largo y desordenado, vestía un suéter demasiado grande que le colgaba hasta las rodillas. Lo más inquietante fue que parecía sonreír, pero no se movía, solo me miraba fijamente, como esperando que yo diera el siguiente paso. Sentí un escalofrío que me recorrió entero, y decidí caminar más rápido, sin volver a mirar atrás. El problema fue que, después de unos metros, otra mujer apareció frente a mí, idéntica a la que había dejado atrás. Misma ropa, mismo rostro, misma sonrisa. Me quedé paralizado, como si mi cuerpo no respondiera, hasta que escuché de nuevo las motos detrás, los motores rugiendo cada vez más cerca, y esa fue la señal para correr. No supe hacia dónde, solo corrí, buscando cualquier salida, cualquier calle distinta. Mientras corría, las luces de los postes comenzaron a apagarse una a una, como si alguien las fuera apagando al ritmo de mis pasos. Me quedé casi en completa oscuridad, y lo único que podía ver eran esas dos figuras a lo lejos, de pie, observándome sin moverse. Parecía imposible que pudiera escapar, y en ese momento me di cuenta de que había entrado en un lugar del que quizá no todos regresaban. Cuando por fin me atreví a mirar atrás, la calle estaba vacía, como si nunca hubiera pasado nada. El silencio me golpeó más fuerte que cualquier grito. El único sonido era el eco de mis pasos, acelerados, desordenados, hasta que logré salir del barrio. Esa noche no volví a Tepito. Nunca más. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto del cansancio y la sugestión, cada vez que cierro los ojos vuelvo a sentir esa mirada fija en mi espalda, esa sombra que nunca pude ver completa. Al día de hoy, si alguien me pregunta por qué evito pasar por ahí, prefiero quedarme callado. Hay cosas que uno no debe volver a nombrar. Me llamo Arturo. Llevo casi 10 años vendiendo tenis pirata y camisetas en Tepito, y creía que lo había visto todo. Robos, gritos, peleas entre vecinos, hasta la policía que llega para ver, y nada más. Pero nunca me había sentido tan atrapado como aquella vez, que decidí pedir un préstamo rápido. Todo empezó porque la renta del puesto se había acumulado, y la luz se iba a cortar esa misma semana, y yo no tenía un peso extra. Escuché de un tipo llamado El Ruso, uno de esos prestamistas que no tienen oficina, solo observan desde las esquinas. Me dijeron que daba dinero fácil, que nada más tenía que pagar un poquito diario. Fui un miércoles por la tarde, con el diablito cargado de cajas y la espalda mojada por la lluvia. El Ruso estaba recargado en la pared de un local de celulares, con gorra negra y un cigarro colgando de la boca. Me miró de arriba a abajo y preguntó cuánto necesitaba. 5,000 pesos, le dije, y lo necesitaba para salvar la semana. Se rió, no de burla, sino de alguien que ya sabe que vas a terminar en problemas. Sacó un papel, me hizo firmar, y me entregó los billetes envueltos con una liga roja. Todos los días 600. Si no, tú sabes, compa, dijo, y se fue, dejando un silencio que pesaba más que la lluvia. Los primeros días pagué sin problema. Hasta pensé que podía con eso, pero al cuarto día, la espalda me dolía tanto, que tuve que faltar al trabajo. No hubo pago.
No hubo manera de reunir los 600 completos. Esa noche escuché silbidos frente a mi puesto. Me asomé por la reja y no vi a nadie. Solo un par de sombras moviéndose entre los toldos cerrados. Cuando finalmente llegó la hora de pagar, aparecieron dos tipos que nunca había visto, con gorras bajas y chaquetas de mezclilla. «Faltaste, ¿no?», dijo uno, mientras su amigo me observaba con la cabeza inclinada. Sonrisa rara. Me devolvieron los billetes que pude juntar y se fueron. Esa noche, me senté en el piso del puesto, temblando, dándome cuenta de que había abierto la puerta a algo que no podía cerrar. Al quinto día, la presión ya no era solo económica, era física. Aquella noche me esperaban en la esquina dos tipos diferentes. Uno bajito y calvo, el otro alto con una chaqueta negra. No dijeron nada, solo me hicieron un gesto con la cabeza y uno silbó, suave, como si me llamara. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Cada paso que daba hacia ellos era un peso que no podía levantar. Me empujaron contra la pared y revisaron el dinero que había logrado juntar. Insuficiente. Mañana traes el resto, o lo sabrás, dijo el alto, mientras se alejaban como sombras, desvaneciéndose en la noche. Desde ese momento, cada día se volvió una carrera contra algo que no entendía. A veces me parecía escuchar sus pasos detrás de mí mientras acomodaba los tenis en el diablito. Y cuando volteaba, nadie estaba. La música de los altavoces se apagaba sola, o era mi oído paranoico. Una noche, mientras cerraba, vi a un niño entre los puestos, señalándome con una sonrisa rara, demasiado amplia. Me congelé, no dije nada. Cuando parpadeé, ya no estaba, pero la sensación de ser observado no me dejó dormir. Al séptimo día, la amenaza escaló. Al abrir mi puesto, encontré grafitis en la pared de atrás, gallos negros y letras enormes que decían: «No pagas, desapareces». Mi corazón se hundió. La gente pasaba y miraba, pero nadie decía nada. Nadie podía. Esa tarde, mientras intentaba concentrarme en acomodar la mercancía, escuché golpes secos en el piso del diablito. Al inclinarme, vi que uno de los billetes que me habían entregado por error estaba doblado con una nota: «Te estamos viendo». Fue entonces que entendí que no era solo dinero lo que querían. Era control. Mi libertad estaba en juego. Cada lunes, cada entrega, era un recordatorio de que Tepito ya no era el barrio donde aprendí a vender y a sobrevivir, sino un laberinto donde las reglas eran impuestas por sombras con nombres y caras que nunca olvidaría. A veces, al caminar de noche por las calles que conocía, sentía que los ojos de esos hombres estaban sobre mí, invisibles pero presentes, recordándome que no hay escapatoria fácil. Desde ese día, cada paso que daba, cada moneda que contaba, estaba cargada de miedo. No podía decir nada a nadie, porque quienes podrían ayudarme también tenían miedo. Cada silbido, cada sombra que se movía entre los toldos cerrados, era un recordatorio de que en Tepito, la deuda no solo se paga con dinero, se paga con miedo, con sangre y con la certeza de que la calle nunca olvida. Me llamo Oscar, y llevo años trabajando en la venta de refacciones para autos, así que no es raro que me toque recorrer colonias y barrios buscando piezas que no se consiguen en tiendas comunes. Una tarde, un cliente me pidió una pieza muy específica, un carburador viejo que ya no se fabricaba. Me dijeron que quizá lo podía encontrar en Tepito, así que decidí darme la vuelta, aunque no era la primera vez que me metía por esas calles. Llegué cuando ya estaba cayendo la noche. Las calles estaban llenas de movimiento, compuestos, gente vendiendo todo tipo de cosas, y el ruido constante de voces mezcladas con música. Preguntando de local en local, me fueron guiando hasta un taller que, según decían, tenía de todo. Era un local medio escondido, con la cortina metálica a medias, y apenas una luz amarillenta dentro. Toqué la lámina y salió un hombre flaco, con las manos negras de grasa. Me miró sin decir nada, como esperando que yo hablara primero. Le expliqué lo que buscaba, y tras pensarlo unos segundos, me hizo una seña para que entrara. El olor a aceite quemado y metal oxidado me pegó de golpe. El interior estaba lleno de piezas apiladas hasta el techo. No había orden, todo era caos. Cajas rotas, motores tirados,
herramientas oxidadas. El hombre caminaba rápido, como si quisiera que lo siguiera sin mirar demasiado alrededor. Me llevó hasta el fondo, donde tenía un estante cubierto con una lona. «Aquí está lo que buscas», me dijo, y levantó la tela mostrando un carburador viejo pero completo. Cuando lo tuve en mis manos, me sorprendió que estuviera en tan buen estado. Le pregunté cuánto costaba, y me respondió con una cifra absurda, como si supiera que lo necesitaba de verdad. Aún así, estuve dispuesto a pagar. Pero entonces me di cuenta de algo raro. La puerta por donde había entrado ya no estaba abierta. La cortina estaba completamente abajo. «Oiga, ¿cerró?», le pregunté. El hombre no respondió. Se quedó viéndome fijo, con una mirada que me heló. Después, como si nada, comenzó a ordenar unas piezas cercanas. Sentí un vacío en el estómago. Di unos pasos hacia atrás buscando otra salida, pero las paredes del taller parecían cerrarse más de lo que recordaba. Todo estaba en silencio, como si afuera ya no hubiera ruido, como si la vida del barrio se hubiera apagado de golpe. Me armé de valor y le dije que mejor no me interesaba, que ya me iba. No me contestó. Solo escuché como un martillo caía al suelo detrás de mí, aunque él nunca se había movido. La tensión era insoportable. Decidí empujar la cortina metálica, pero al hacerlo no se movió ni un centímetro. Me giré y lo vi ahí, parado en la esquina del taller, observándome en silencio, con una sonrisa que apenas se notaba en la penumbra. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba solo con él. Entre las pilas de piezas se empezaron a escuchar ruidos, como si algo se arrastrara o caminara entre la chatarra, y entonces lo escuché. Un susurro bajo, pero muy claro, pronunciando mi nombre. Me quedé quieto, sintiendo que alguien me respiraba en la nuca, como si una sombra hubiera pasado rozándome. La música había bajado, o quizás solo era mi oído, y me pareció escuchar voces detrás de los puestos, murmullos que no tenían sentido. Caminé más rápido, pero al llegar a la esquina no estaba en la calle que conocía, sino en un pasillo angosto entre paredes de lámina, iluminado por un foco rojo que colgaba de un cable enredado. No entendía cómo había llegado ahí, porque Tepito no es un laberinto, pero mis pasos me habían llevado a ese pasillo. Seguí caminando, sin pensar demasiado, hasta que vi de nuevo a los mismos tipos que antes me habían mirado. No podía ser coincidencia. Uno de ellos me hizo un gesto con la cabeza, como llamándome, pero su expresión no era normal. Parecía vacía, como si no tuviera emoción alguna. Aceleré el paso, pero cada salida me llevaba a otra calle que nunca había visto, todas con puestos cerrados y persianas bajas. La sensación de ser observado era tan fuerte que me detuve para mirar detrás. Vi sombras moverse entre las cortinas metálicas, pero cuando enfocaba bien, no había nada. Lo más raro era que cada vez que miraba mi celular, la hora no cambiaba. Siempre marcaba 2:17 de la madrugada. Entonces escuché un silbido, muy suave, como el que hacen los niños para llamar a un perro. Giré hacia un callejón, y ahí estaba el mismo niño que antes me había ofrecido las cadenas. Sonreía, pero sus dientes parecían demasiado grandes para su cara. Me dijo que lo siguiera, que él me sacaba del mercado. Dudé, pero no tenía otra opción, así que caminé detrás de él. Me guió por corredores estrechos, algunos tan oscuros que apenas podía ver sus pasos, pero él avanzaba seguro, como si conociera cada rincón. A veces se detenía en seco, me miraba y luego seguía. Sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible se acercara. En un momento, me pareció ver detrás de nosotros a varias figuras encapuchadas, pero al parpadear ya no estaban. Llegamos a una especie de bodega vieja, con paredes de ladrillo y un portón oxidado. El niño señaló la puerta y me dijo: «Por ahí sales, pero no voltees». Con desconfianza, empujé el portón, que chirrió como si no se hubiera abierto en años. Crucé al otro lado, y me encontré de nuevo en la avenida principal, llena de taxis y puestos normales. Me giré de inmediato para agradecer al niño, pero ya no estaba. En su lugar, la bodega era solo un muro sólido, sin puertas ni ventanas. Caminé confundido hasta la parada más cercana, y subí al primer taxi que encontré. El chofer me miró por el retrovisor y me soltó. «Andabas en Tepito, ¿verdad?». No supe qué responder, solo asentí.
todavía con el corazón en la garganta. Él no dijo nada más, solo arrancó, como si entendiera perfectamente lo que me había pasado. Esa noche no dormí. Al día siguiente regresé al mercado, de día, y caminé por las mismas calles. Todo era normal, lleno de ruido, ventas y gente, pero la bodega que había cruzado no existía en ningún lado. En su lugar solo había una pared lisa, pintada con grafitis. Desde entonces no me atreví a volver de noche, porque me quedó claro que hay rincones en Tepito que no están hechos para cualquiera, y mucho menos para quienes llegan de afuera. Me llamo Rubén, y llevo más de 10 años vendiendo tenis en Tepito, en un puesto que heredé de mi tío. La gente piensa que en este barrio lo único que existe es piratería y peligro, pero en realidad, aquí también hay familias enteras que sobreviven del comercio, que viven del día a día con lo que se gana en la banqueta. Yo crecí en estas calles, me las sé de memoria, pero con los años aprendí que hay cosas que es mejor no preguntar ni mirar demasiado. Y eso, aunque uno lo quiera ignorar, tarde o temprano te alcanza. Todo empezó una noche de viernes, cuando me quedé cerrando tarde el puesto. Había mucho movimiento porque acababan de llegar pacas nuevas y la clientela no paraba. Mis primos ya se habían ido, y yo me quedé acomodando cajas en la bodega, una cortina metálica al fondo de un pasillo angosto. Eran casi las 11 cuando empecé a escuchar ruidos raros afuera, como pasos arrastrados y murmullos. Pensé que eran borrachos o chamacos dando lata, pero cuando me asomé, la calle estaba sola, demasiado sola para ser Tepito a esa hora. Seguí trabajando, pero entonces escuché un golpe seco contra la cortina, como si alguien hubiera aventado una piedra. Me quedé quieto, con el corazón acelerado. Afuera no había nadie, ni sombra, ni ruido de motos, nada. Traté de ignorarlo, pero los golpes se repitieron, cada vez más fuertes, hasta que la lámina vibraba como si alguien quisiera entrar. Tomé un tubo de fierro y abrí de golpe, dispuesto a enfrentar a quien fuera, pero lo único que encontré fue la calle vacía y oscura. Lo único extraño fue un papel arrugado en el piso, con mi nombre escrito a mano, en tinta roja. Lo levanté con cuidado, y cuando lo abrí, casi se me cae de las manos. Tenía escrito el número de mi puesto, y un mensaje corto: no cierres tarde otra vez. Me entró un frío horrible. No sabía si era una amenaza de algún grupo del barrio, o una broma pesada, pero algo me decía que no era ninguna de las dos. Guardé el papel en mi mochila, bajé la cortina, y me fui rápido a casa. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la calle me hacía brincar. Vivimos a pocas cuadras del tianguis, y desde la ventana de mi cuarto veía las luces apagadas y escuchaba de vez en cuando motos pasando. Pero a eso de las 3, juraría que escuché a alguien silbando la tonada de la cucaracha justo afuera de mi puerta. Nadie en su sano juicio estaría ahí a esa hora. Me acerqué despacio, y por la rendija vi una sombra quieta, parada frente a la reja. No hice ruido, ni respiraba casi. Pasaron minutos eternos hasta que desapareció, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. A la mañana siguiente llegué al puesto más temprano que de costumbre. Cuando subí la cortina, encontré otra hoja doblada en el suelo. Esta vez no tenía palabras, solo un dibujo de un ojo abierto, mal trazado, pero con tinta tan oscura que parecía sangre seca. No dije nada. No quería que mis primos se preocuparan, pero guardé el papel en mi mochila junto con el otro. Todo el día trabajamos normal, pero yo no podía sacarme la idea de que alguien me estaba vigilando, alguien que sabía dónde vivía y cómo me llamaba. Esa noche volví a cerrar tarde. Mi instinto me decía que no lo hiciera, pero tenía pedidos que entregar. Para mi sorpresa, cuando bajé la cortina y cargué la última caja en el Diablito, alguien apareció de la nada al final del pasillo. No lo vi claramente, solo una figura alta, vestida de negro, con una gorra que le tapaba el rostro. No habló, no se movió, solo me miró. Sentí un frío que me recorrió la espalda y me obligó a soltar la caja. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. Intenté salir caminando, sin correr, con la mirada fija en el suelo. Cuando giré la esquina de la calle, juraría que escuché un susurro. Mi nombre. Me detuve en seco y volteé, pero no había nadie, nada, solo el eco de mis propios pasos.
Empecé a pensar en llamar a la policía, pero ¿para qué? En Tepito, las autoridades rara vez actúan, y además, ¿cómo explicar que alguien te persigue en silencio, sin robar ni pedir nada, solo para que tengas miedo? Sentí que mis pies no podían avanzar, como si el asfalto mismo me pesara. Al día siguiente, decidí cambiar el horario del puesto. Abría antes, y cerraba mucho antes de que la oscuridad llegara. Por semanas no pasó nada, o al menos nada visible, pero cada vez que levantaba la mirada, juraba ver sombras que se movían al final de la calle, al borde de mi visión. Nunca me atreví a preguntar a otros comerciantes. Nadie hablaba de estas cosas, porque todos sabían que hablar atrae problemas. Y aquí los problemas no son de broma. Una noche, mientras regresaba a casa, escuché pasos detrás de mí. No eran rápidos, no eran violentos, solo seguían mi ritmo, exactos. Cada tanto sentía un soplo en la nuca, como si alguien respirara mi miedo. Llegué a la esquina de mi calle, y giré rápidamente, dispuesto a enfrentar a quien fuera. No había nadie, solo el viento moviendo un plástico viejo colgado de un tendedero. Me reí nervioso, pero no pude sacudirme la sensación de que algo, o alguien, estaba ahí, vigilándome, esperando a que bajara la guardia. Desde entonces no cierro tarde, no doy vueltas por calles vacías, y nunca camino solo de noche. Los papeles siguen en mi mochila, guardados en un cajón bajo llave. A veces, cuando paso frente al pasillo donde vi la figura, siento una mirada fija sobre mí. Sé que Tepito no solo cobra en dinero, también cobra miedo, y yo aprendí que hay sombras que no se ven, pero que nunca te sueltan. Mi nombre es Bruno, tengo 26 años, y me ganaba la vida repartiendo mercancía para un tipo que juraba no meterse en problemas, pero que de alguna manera siempre estaba ligado a Tepito. Nunca fui de ahí, pero conocía la fama. Calles angostas, vendedores que no se cruzan, y gente que sabe más de ti que tú mismo. Aprendí a moverme rápido, a no mirar a los ojos de nadie, y a no llevar dinero encima. Eso pensaba, hasta aquella noche. Todo empezó con un encargo sencillo: entregar un paquete a una dirección cerca de la Lagunilla antes de la medianoche. No era mi primera entrega nocturna, pero algo se sentía distinto. Entré a Tepito por la calle de Jesús Carranza, y todo parecía normal. Puestos cerrados, persianas metálicas, olor a comida callejera mezclado con basura y humedad. Pero cuando giré en una esquina que nunca había tomado antes, el barrio cambió. Era un pasillo angosto, más parecido a un túnel que a una calle. Las paredes de ladrillo estaban grafiteadas con advertencias, símbolos de bandas y números que no entendía. Los cables eléctricos colgaban a medio brazo. Algunas luces parpadeaban, y el suelo estaba mojado. Escuché un sonido metálico detrás de mí. Algo cayó, pero cuando volteé, no había nada. El aire estaba pesado, y la sensación de que me observaban se volvió insoportable. Avancé unos metros y vi a un grupo de 3 hombres parados frente a un local abandonado. Uno de ellos, flaco y tatuado hasta el cuello, me hizo un gesto con la mano como invitándome a acercarme. Mi instinto gritaba que me fuera, pero el paquete tenía instrucciones: entregar sí o sí. Me acerqué con la motocicleta apagada, intentando no mostrar miedo. ¿Tú eres el mensajero?, dijo uno con voz suave pero fría, como si cada palabra fuera una amenaza. Asentí, y entonces me indicaron que dejara la mochila en el piso. Dentro de ella no había nada que yo entendiera, solo el paquete con cinta negra y etiquetas borrosas. Uno de los tipos lo tomó y lo abrió. Vi algo moverse adentro. No era dinero, no era mercancía, no podía distinguirlo, pero había algo que no debía ver. Esto es importante, dijo el flaco. No te metas ni preguntes, solo entrega lo que te digan, ¿entiendes? Asentí otra vez, con las manos temblando. Me devolvieron la mochila y me indicaron un camino. Cuando giré la esquina, sentí algo en mi espalda, una sombra que se movía a mi ritmo, más rápido que cualquiera que pudiera seguirme. No miré, solo aceleré, tratando de salir de aquel laberinto de callejones que parecían multiplicarse. Cada vez que pensaba que estaba cerca de la salida, aparecían más calles estrechas, más sombras y más símbolos de bandas en las paredes.
El reloj de mi moto marcaba la 1:12 de la madrugada, pero sentía que el tiempo se había detenido. Las calles se cerraban como un laberinto, y cada esquina que doblaba parecía más desconocida que la anterior. Mis ojos buscaban cualquier luz que indicara salida, pero solo encontraba persianas bajas, cables colgando, y sombras que se estiraban en la pared como si quisieran atraparme. De repente, un silbido cortó el aire. No era alto ni grave, sino preciso, como si conociera mi respiración. Paré en seco y vi a un niño de no más de 8 años. Delgado, con la ropa sucia, y un gorro que le cubría la mitad del rostro. No dije nada, pero él me señaló un callejón angosto. Su mano temblaba ligeramente y su mirada tenía algo extraño. Conocía cada movimiento de aquel laberinto. Me indicó que lo siguiera y, aunque todo en mí gritaba peligro, no tenía otra opción. Lo seguí por pasillos tan estrechos que rozaban mis hombros con las paredes. Cada paso retumbaba en mi cabeza como un tambor de advertencia. Oía murmullos detrás de puertas cerradas, risas apagadas y pasos que no correspondían a los nuestros. No giré la cabeza. Cada vez que lo intentaba, veía solo sombras que desaparecían al parpadear. La mochila en mi espalda parecía pesar el doble. Dentro de ella, algo se movía con un sonido húmedo y metálico que me ponía la piel de gallina. Finalmente, llegamos a un local abandonado, un viejo almacén con un portón oxidado. El niño señaló una puerta lateral, apenas visible entre la maleza y la basura acumulada. Por aquí, susurró. Y no mires atrás. Obedecí. Al empujar la puerta, un olor a humedad y a aceite quemado me golpeó. La calle normal que esperaba ver del otro lado no estaba. Estaba de nuevo en un corredor cerrado, pero esta vez con símbolos pintados en rojo, calaveras, letras ilegibles y números que parecían fechas de algo que no quería imaginar. Cada símbolo me recordaba que no estaba en territorio seguro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el corredor terminó y vi luces normales, neón de un Oxxo, taxis estacionados, gente caminando sin prisa. Me giré para agradecer al niño, pero ya no estaba. Solo quedaba la pared gris con grafitis recientes que nadie parecía notar. Tomé la mochila, respiré profundo y me fui directo a mi moto. Esa noche no dormí. Al día siguiente, volví al mismo lugar de día. Todo era normal. La ciudad seguía viva, los puestos abiertos, la gente comprando. La bodega y los pasillos extraños habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Desde entonces no vuelvo a salir de noche a Tepito solo, ni a aceptar encargos desconocidos. Aprendí que el verdadero terror en la ciudad no siempre tiene nombre, ni rostro. A veces, solo se siente en la nuca, en el peso de una mochila que no quieres abrir, y en las calles que parecen conocerte mejor que tú mismo. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.